Buenas, soy Sevedat y estamos en el capítulo número 5 de Pathfinder Rato Directo. Pues vámonos átomos. Voy a desmontar a este por ahora. Bueno, esto va a desmontarse por ahora. Voy a lanzar un hechizo de luz a ella. Una hora y 19 minutos dura el hechizo. Lo que no entiendo es por qué el caballo va aquí, y no aquí, pero bueno. No voy a mostrar. Vale, a ver. Quizás cambie de clase yo. Quizás deje de ser mago y por una vez vaya también montado a caballo. Voy a ser o un adalid o un guerrero a dos manos. Eso ya se verá después. Incluso cambiaré el de esto. Porque es que mago tengo que estar mucho tiempo. Bueno, en realidad no, y sí, no, ¿sabes? Y sí, no. Bueno, lo que sea. La semiorco que está ante ti, ataviada con una armadura adornada con espadas doradas de Yomedae, está claramente cansada. Está claro que hace mucho que no duerme. Tiene hollín en la cara y sangre fresca en la espada. Sus ojos de avellano están fijos y su voz firme parece acostumbrada a dar órdenes. Te evalúas, sorprendida, juzgando si es amigo o enemigo, y abre la boca para preguntarte algo, aunque se detiene al ver a Nevia. Ahora no voy a leer porque van a hablar con voz. Y yo no leo cuando hay con voz. By the goddess, Nevi, I'd almost lost all hope. Everything's fine, Beth. I'm here. This here's a new friend. He rounded up those of us who survived the fall and led us up to the surface. Without him, we'd never have made it out. Let me introduce you to my wife, Arabeth Tirabade, head of the Eagle Watch. Vale, una cosa. Claro, volumen maestro. Vamos a poner a 100. Volumen del diálogo a 100. Voces 100. Música 75. Vamos a probar así. Voy a probarlo así. Until the army arrives, I'm the temporary warden of Canalbris. And you're just in time. As you can see, we're in the middle of a battle. And thank you for getting Nevia out of there. Creo que así es mucho mejor. ¿Dónde estamos? The Grey Garrison. Until recently, it served as barracks for the Crusaders. But it's now been taken over by cultists. ¿Cuál es el objetivo de esta batalla? When the demons attacked the city, their main target was the Wardstone. I trust I don't have to explain to you what the Wardstone is and how important it is to the Crusaders. We must retake it at any cost, or the fall of Canabris will be the beginning of the end of the Crusades, and with them, the rest of the world. Y sabemos que es una piedra custodia, pero por si acaso. Las piedras custodias son una cadena de poderosos artefactos que mantienen a raya la expansión de la herida del mundo. La primera y mayor de la cadena fue erigida en la ciudad de Canabres por la mano de la heredera, un ángel de alas doradas enviado por la diosa Yomedae, que creo que ya lo leí eso, por si acaso. Los cruzados hay mucho más, así que si queréis leerlo, aquí podéis pausarlo aquí y así lo leéis. Vale. I see that you had a difficult journey to the surface. You need to rest. But there's a lot riding on this battle. I have no right to command you, but I'm asking you to help us. Tengo información muy importante sobre la ubicación de una guarida de sectarios. Very good. Report to me in full when we get back to the Defender's Heart. It's our temporary headquarters.
Right now, the most dangerous cultists are here, the ones occupying the Grey Garrison. He conocido a algunos de los mestizos que viven bajo Canabres, te presentó Lan. Most people in Canabras think that the children of the First Crusaders are simply a legend. Other people say that the day you emerge on the surface heralds the start of the end of the world. I'm not superstitious, but the situation is apocalyptic, all right. Having a living legend on our side can't hurt. Come on, living legend? A walking folktale, maybe? I just need to make sure I don't turn into a running joke. ¿En qué estado se encuentra la ciudad? The city's gone. Most of the defenders, including the Dragon Terendelev, fell in the first few hours. The civilians either fled or died in the chaos. The place is overrun with cultists and demons. Don't talk like that. Canabres hasn't fallen. Not while it still has defenders like you and me. Sweet words don't change the grim truth. No, she's right. Thank you, Knight. Until we no longer have the strength to hold a weapon, until Iomedae abandons us, we will fight for Canabras. ¿Por qué es tan importante? The Ward Stones are a gift of Iomedae. Created personally by her herald, a mighty angel, and a general of the Celestial armies. The Ward Stones keep the World Wound from expanding. They stand along the border of the territory controlled by the demons, creating a barrier to keep them inside. The Canabras Obelisk was the first to be placed. It is the key to the whole barrier. We cannot leave it in the hands of those monsters from the abyss. Vale, como quiero sacar el final ascendido, voy a abrir la guía que me he olvidado. Voy a abrir la guía de la ascensión de Steam, que es la buena. Vale, ya está. ¿Cómo le ha dado la piedra a custodia de la guarnición gris? The demons have long laid siege to Canabras, but this time, their lord Dascari appeared in the flesh. He ripped the ward stone from the ground and hurled it halfway across the city to here. I thought the stone was destroyed, but it seems all is not lost, yet. Dascari has gone, but the ward stone is surrounded by a horde of those creatures. What are they going to do to it? Nothing good, that's for certain. But how did he do that? He's a demon! The Ward Stone should have burned his filthy hide! It should have. But what happened, happened. We don't know why. No perdemos más tiempo, la batalla. That's the spirit. You, take a Navia to the rear. The rest of you with me. Hoy es una respiración laboriosa mezclada con murmullos de descontento. Jorgos empuña fuertemente su espada ropera. Por sus sienes corre una gota de sudor. Lord Horgus Worm, forgive me. I did not realize we had civilians among us. My people will escort you somewhere safe. To the extent that anywhere in Canabras can be said to be safe right now. That's right. Fighting spirit is the one thing that we've got plenty of. Actual fighting power, that's not so great. Fighting know-how, even worse. But fighting spirit, at least we're rich in that. For Iomedae! For the Queen! Kill the beast! Bueno, vosotros os encargáis, ¿no? Sí, se encargan ellos. Nosotros, por ahora, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Porque por aquí se supone que hay objetos importantes. Estás jugando con la opción de acabar turno automáticamente activada. Esta opción te permite que el programa acabe el turno automáticamente cuando la persona que quieres dejar activada. Sí.
Oye, lanza a montar persona, ¿no? ¿No puedes? Vale. Lan, a ver, ¿quién está atacando aquí? You've crossed the wrong Sectarios del line. Descari. De Descari. Caballo. ¿Ves? Ahora tenía que haber estado montado a caballo Sila. Severata al rescate. ¿Veis? Pedido de rescate. Uf, casi los mato, eh. Nivel de Stoutenville, Paladín 6. Este también es nivel 6. Iniciativa -1. Este es Paladín, legal bueno, enano. Paladín, legal bueno, semiorco. Es que estoy un poco harto, ¿sabéis? De ser siempre el último, digamos. Siempre soy el último como mago. A ver, la magia es jodidamente OP, pero You won't survive me. como veis en el principio, Stoughton, no, pero que aquí hay uno. ¿Veis? Eso me ha gustado. Quizás no cambie de clase, quizás. Maybe. Primero voy aquí para ver ahí. ¿Por qué no abres por la reina? Ah. Vale, ahí esto y esto y una barriga de fuego. Causar miedo. ¿Puedo disiparlo con disipación o qué? No debería. No me falles, Jafruta. This one was beyond me. I am helpful, am I not? Como somos nivel 8, pues te lo meto por todo el... Aquí hay lucha importante porque hay varios enemigos. O sea, hay muchos enemigos y varios. Además hay un traidor. Yo te conozco, o sea, ¿qué estás haciendo con los sectarios? ¿Qué tal va todo, colega? ¿Quieres unirte? Todos nosotros morir, todos vosotros moriréis, pero nosotros estaremos vivos. Yo no puedo. Venga, deja a esos perdedores. Los cruzados están acabados. Pronto los demonios dominarán el mundo entero. Y ahora se va el cabrón. Pues vamos a la gloria, Baphomet.
Cobarde traidor, juro por la espada de mi vida que yo me dirá que responderás por la traición. A luchar. A ver qué he dicho. A luchar, recuperaremos Kenabres. Vale, ve. Stoughton, que necesitas ser un poco más alto. Si se acercan todos... Hostia, ya han hecho 24 a Stoughton Bane. Que sí, que desprevenidas, lo sé cómo funciona eso. Que sé que los que están viendo esto no lo saben, pero mira. Me han atacado a mí. Esto lo hago para que... los que están cuerpo a cuerpo... Vale, él irá, por ejemplo, aquí y atacará a uno de estos. Es fantástico. Pobre caballo. Le vuelve a tocar. Me parece fantástico. Me parece fantástico, mágico, la verdad. Me toca a Sevedat, que no puede hacer una mierda porque soy mago. Ah, pues no, he matado a dos. Es increíble, he matado a dos. Soy un mago, bueno, en realidad soy un hechicero, vale. Esta. I'll cut you wide open. Casi. Oye, ayudad a Stoughton, que está a la mitad de vida. 3 de daño a caballo. Hay uno aquí. Toca otra vez al gran y poderoso Sevedat. Lan, por favor, ayuda aquí contra este cansino. ¿En serio? Reducido porque tienen resistencia. Tienen resistencia los cabrones estos. Al fuego, sí tienen resistencia al fuego, joder. Normal que les haga daño reducido. Si no les serviría hecho más 10.
buenísima. ¿Hay más enemigos aquí o no? No, no hay. Lan, a ver, no me jodas, ¿eh? You won't survive me. Into the fray! Toma, sin cabeza. Curación, curación, curación. Pero que menos de invocación. Todo lo demás no me interesa. Recordad que tengo un montón de pasta. Ya tú puedes lanzar el hechizo de curación al caballo. Well, Podría, pero... Es que lo tiene aquí cargado, pero no sé cómo usarlo para... I'll watch your back. Que es un bugazo. Ahora sí, fantástico, lo ha curado. Vale, pues eso. Esto petará. No podemos ir a ningún otro sitio porque todo lo demás está cerrado. Esto está cerrado. Esto también está cerrado. Lan podría teletransportarse fuera, pero él solo ahí no podría hacer nada. Lo machacarían, da igual si que es nivel 60, nivel de esto. Vale, me he dejado esto. No quiero todo esto, toda esta basura aquí. Oh no, Minago. ¿Recordáis que tuvimos? What's this? Do we have guests? Just in time. The place is a bit of a mess, and I haven't even poured the blood into the goblets yet. Why don't you... Oh, Esta es la que dio órdenes a la mano de Osilla. ¿Recordáis? Ese demonio al que hemos resistido el de esto demoníaco para no atacarle con poderes demoníacos, sino con luz. Pues ahí las manos de Osilla tenían las órdenes y la propia Osilla tenía órdenes de Minago. what an unexpected surprise! Staunton, my little sweetheart. Long time no see. I've missed you so much. Have you missed me? Admit it. You missed me terribly. Monaco. You again, you wench! Minago, the one who... Be careful.
She's one of the deadliest creatures in the whole demon horde. She was once responsible for a massacre in Canabras. She must be back to finish what she started. Caótico, demonio, ¿qué te ha pasado en la cara? Oh, how rude. You're one to talk, mortal, with a face that even a mother would loathe. Staunton, sweetie. You're not going to let your friends speak to me like that, are you? That wench? She's the one who led me astray. She's the reason my life has gone to the abyss. She's the reason why Dresden fell. Oh my, like butter wouldn't melt. What I remember is how eagerly you would run to our trysts, how you begged to see me again, how you promised you'd do anything I asked. By your own free will, you said this. And now you claim that Dresden fell because of me. No, my dear. That was entirely your own doing. I'll beat your lying lips into your filthy throat! Now, Staunton, don't say things like that. Not about these lips, the ones you kissed so sweetly. Staunton, dearest, don't you love me anymore? Remember how good we were together? I was so hoping that we could patch things up. I'll kill you! Yo lanzaría uno de fuego, pero... No glory without risk. Que sí, joder, macho. Endure this! Cuidado con el dredge. Va por mí el cabrón. Todos van a por mí. The spirits demand your blood. Sí, van a por mí todos. Vale. Lanzaría bola de fuego, pero a los demonios no les afecta, así que como me están atacando a mí voy a usar esto de aquí. Esto dura 7 minutos, 8 minutos. Ahí, ataca el mago. Ya va, Buenísima. The light take you. Lan, por favor. Make every strike count. Creo que ningún recluta ha muerto. You are today's sacrifice. Le han dado a Lan. Yo no puedo curar, pero con un hechizo sí que podría curar. Pero ahora no lo tengo, así que voy a avanzar porque no hay nadie más por aquí. Y además difícilmente me acertarían. Tendrían que acertar 1, 2, 3, 4, 5 veces para darme. Voy a curarme, obviamente. Into the fray. Aquí cuidado porque aquí va a ser una lucha de jefe importante. En realidad puedo usar esto para curarme a mí mismo. Pero por ahora...
Ahora sí. Caballo. Fantabuloso. Our duty calls. F5. Ahora mi C ha aumentado gracias a, como veis, a los brazales, a la armadura de mago y el escudo. Mi CA debería de ser tan buena como, bueno, casi tan buena como la de ella. Mira, es tan buena como la de ella, como tener una armadura y un escudo. Y Lan no sé por qué tiene tanta clase de armadura. Ah, claro, por la destreza. Por la destreza. Bueno, pues yo, como veis, tengo todo gracias a la magia. Epa, ¿para qué quiero esta cosa de aquí? Ah, claro, es de hierro frío, vale. Lo de hierro frío... Pero lo de hierro frío hace que haga, que haga daño sin reducción de daño, o sea, ignora la reducción de daño contra los demonios y las criaturas féricas. Y si es de gran calidad, pues tiene +1 a las tiradas de ataque. Vale, F5 otra vez, porque no me fío. Thanks, Cuidado aquí. Porque aquí estará Minago tocando las pelotas. En cuanto entras en la sala, tu visión se nubla y tus rodillas se doblan. Te cuesta mantener el equilibrio. El propio aire está cargado con el poder que emana de la piedra. De pronto oyes un sinfín de voces en tu cabeza. Gritan, susurran, ríen, amenazan, suplican ayuda, maldicen y se burlan. Parpadeas y la ilusión desaparece. Congratulations. You made it all the way here. This is it. Your precious ward stone. But what are you planning to do now, I could kill you where you stand, but wouldn't it be nice if you could die in battle like heroes? No. I want you to die in despair, scrabbling around like rats in the blighted ruins of your city, blind and broken, your flesh scabbed and seeping, and every moment knowing precisely what was done to you. Sounds terrifying. Except that's how we've been living for generations. There isn't a soul that can resist the temptations of the abyss. Even a stone can be turned. I'm not joking. Your precious ward stone, weakened from the injury inflicted by Discari, has almost succumbed to my charms. Soon the whole barrier around the world wound, the gift of your useless goddess, will be a weapon of the abyss. Just a little more and boom. Clarice Minago suena por toda la sala. Every city with one of these eyesores stuck in the middle of it, from Canabras to Nerosian, will turn into smoking craters, and all the mortals into red sludge beneath our hoofs. So you have a choice. Especially you, my pet. Kiss me on my dainty hoof. Pledge your loyalty to Baphomet. And when the world falls, its ruins shall be yours. Cierra el pico escoria. Make me. One of the sweetest spoils of war is gloating over your broken and humiliated enemy. You want to deny me that pleasure? Seas de diálogos significadas por sendas míticas.
A lo largo esto sí que lo voy a leer. A lo largo del juego te encontrarás de vez en cuando con colores marcados, aunque no hay colores marcados como sociedades alguna senda mítica. Se trata de diálogos significados que personifican el espíritu de una manifestación particular de los poderes míticos. En las primeras etapas del juego hay que seleccionar estas opciones para tener la posibilidad de adentrarse en la senda correspondiente. Una vez se haya fijado tu senda mítica, se abrirá a tu paso alternativas únicas e inaccesibles a otras sendas míticas. Me volveré a mostrar. ¿Voy a sucumbir a la furia o qué? ¿Quién eres? You've already forgotten me. You mortals have awfully short memories. Even shorter than your little lives. Staunton, sweetums. Don't you want to introduce me to your friends properly? No? Well, I'd better do it myself. I am Minago, Lily II and faithful servant of Baphomet, and leader of his armies. The city is mine now. I'm just starting to settle in, get things just how I like them. But once I'm finished, I promise you, the results will be simply to die for. Si queréis leerlo. Ya digo, que en el juego hay mucho texto. Si lo tengo que leer todo, me voy a morir. Literal y metafóricamente. And it was such a charming little place until you sullied it with your presence. It had such lovely boulevards, quiet and shaded. You took those away from me, and I shan't forgive you for that. They've done much worse things than spoil the promenades. All the people they've killed. Yes, of course, you're right. I grieve for the common folk as well. Puedo revelar la luz del cielo. ¿Qué estás haciendo con la piedra? Uy, espera. Sientes que la furia justiciera te invade. ¿Cómo osa ese demonio profanar la belleza de este mundo hollando su suelo con sus pezuñas? Este mundo creado por los dioses y cuidado por los mortales. Los sectarios, ¿cómo se atreven a traicionarlo? Todo lo que es sagrado en este mundo para servir al mayor de todos los males. ¿Estarán a tiempo de arrepentirse y buscar la redención? ¿O se han entregado al mal más allá de toda vuelta atrás? La piedra custodia parece notar tus pensamientos y la sala se ilumina un poco más. ¿Qué estás haciendo con la piedra? Well, quite what am I doing to it? Probably the same thing I did to many of your comrades. Sweetly and tenderly persuading it to abandon the mortals and join our side. Prepare to fight to the death, demon! We won't let that happen. Llorar a la luz del cielo. Creo que te has adelantado de celebrando tu victoria, demonio. Has llevado a cabo una acción buena. Como si se hicieran eco de la llama sagrada que brota de tu mano, la luz se intensifica cada vez más hasta llenar el de la sala. Vuelves a oír voces esta vez más fuertes repitiendo tus palabras como un arco angelical. Hey, no eyes! Didn't you tell us that heaven had turned its back on us and no one would come to our aid? No le hagáis caso, este infernal quiere que perdamos la esperanza y no lo conseguirá. I'm done with this shit! I only followed this hoofed menace because I thought the Crusaders had it, and there was no other way to protect my family. But now I see that there is hope. I won't bow before these heinous idols ever again. If they kill me, at least I'll die a decent death. Lo malo es que solo él se revela de todos estos. Pero en esta lucha tenemos que perder sí o sí. Yes! Return to our side, friends! Have courage! We will welcome you back. And heaven never abandoned you, no matter what this deceiver told you. Turncoat, I'll cut out your heart.
We'll see how tough you really are. Ah, pues no. We let you frighten us once, but it won't happen again. 2. Be careful, everyone. Este nos machaca de un golpe. The Inheritor, guide my blade. Es nivel 28, ¿sabéis? Además resiste el daño. The light, take you. Al menos mataremos los de Descari. Tontos del culo, no ataquéis a Minago, tontos del culo. Y no podéis, literalmente, no podéis. Ni siquiera yo podré hacerle daño. Ah, pues no, le he hecho daño, es increíble. Resistencia a conjuros, sí, sé cómo funciona la resistencia a conjuros. You've crossed the wrong mongrel. ¿Veis cuánto daño hace? No without risk. Además he probado con chetos con derrotarla y no se puede derrotarla. Nos derrota a todos. O sea, aunque su vida vaya a 0, tenemos que perder esto sí o sí. You won't survive me. Into the fray. Hey! I'll cut you wide open. Me voy a acercar para que me mate. Porque así se acabará el de esto. Ay, no, es verdad. Endure this. The light, take you. The spirits demand your blood. Make every strike count. ¡Curar a todos! No sirve. Tenemos que perder esto. Guide my blade. Eso ya es inmune. Aim carefully. Forwards! ¡Hogwarts! Mira, toque 24. Resistencia a conjuros 28. You've crossed the wrong mongrel. El caballo también ha muerto, pero veis que no parece sin color. Significa que aún... Into the fray. The light, take you. A solid plan. You won't survive me. Venga, mátame. Mátame, hija de fruta. Endure this. Toma. I feel faint. That's it. I'm tired of playing around now. You want to know what will happen when I'm done with the Wardstone? Here's a little demonstration.
El demonio es solo un conjuro y una oda de oscuridad revelará a tus compañeros se retroceden del dolor, pero el suyo palidece en comparación con el efecto que tiene sobre ti. Viles voces se interrumpen en tu mente, ahogándote con gemidos, gritos y sollozos. El dolor perfora tu cráneo. Pagarás por esto, escoria demonia. Pagarás muy caro. Powerless rage. I love it. Threaten me more. El rugido de voces se convierte en un nudo de gritos insoportables. Tu visión se oscurece. Threaten me more. Y lo dice como si se le pusiera hachonda. Praise Iomedae, you woke up. Healing your wounds was easy, but you were unconscious for so long, I was starting to worry we'd lost you. ¿Ganamos? Sadly, no. We couldn't stand up to the demoness. Her spells were too strong. It's all right. We'll handle it somehow. You blacked out, but Staunton and I managed to get you here to the Defender's Heart. It used to be a tavern, but now it's our headquarters. We're gathering our forces here, and we're preparing to strike back. Encontrado un mensaje sectario de las mazmorras. Parece que están escondidos en la torre de esta. Demons have been filling Canabras with their spies and infiltrators for a long time. Unfortunately, I don't have enough people to attack the place Ya right now, sabemos esto de at aquí. least not blindly. I'd be grateful if you snuck in there and scouted out the situation. But just scouting. Don't be a hero. ¿Cuál es la situación? Bad, but not hopeless. We're constantly getting news, and new sources of resistance keep springing up in the districts where everyone seemed to be dead. The survivors are gathering here. You should see them. Their faces, their eyes burning with determination. The city is destroyed, but our resistance is not broken. We will keep fighting. ¿Qué podemos hacer después? You heard what the demon said. They're going to desecrate the Ward Stone and blow up the whole barrier around the World Wound. That would be an even worse disaster than the World Wound's expansion before the Second Crusade. Not only Canabras, but every city with a Ward Stone will be destroyed, including the capital. We can't allow that no matter what. We will retake it, even destroy it if we must. Iomedae's gift must not become a weapon of the Abyss. ¿Vale? ¿Cuánto llevo de capítulo? 48 minutos, vale. ¿Puedo ayudarte de alguna First forma? of all, we need to decide what to do with the stone once we get it. What I'm about to say is classified. A traveler came to the city recently. A blind elf calling himself the Storyteller. He insisted he be allowed to examine the Ward Stone, and he raised the alarm when his study was finished. Even before the demon attack, he had found some damage or flaw in the stone. Vaya, el narrador. Prelate Hulrune dismissed his words as nonsense, borderline blasphemy. But between you and me, the prelate's opinion isn't worth much. I think the storyteller knew what he was talking about. We could use his advice right now, if only we knew where he was. I remember the storyteller spent a lot of time talking to Staunton, a dwarf from my unit. You saw him during the demon attack. The elf asked him about the history of the Crusades. Maybe the storyteller told Staunton something about where we could find him if anything happened. There's another problem. After the attack, the demons began to gather their forces at the Grey Garrison. It'll be even harder to take them with a head-on assault. But I once heard soldiers talking about a secret entrance to the garrison. The trouble is, I have no idea where to look for it. While you explore the city, please keep your eyes open, in case you find something we can use. Así mi orco te sonríe con coraje. And one last thing. The Eagle Watch has lost a lot of soldiers recently. Some were killed, but others simply haven't been seen since the attack. In the chaos that is now Canabras, it's next to impossible to confirm anything for sure. One of the missing fighters is Janna Aldori, a new recruit in the Watch. She got along well with Sela, and she often went drinking with her. I honestly thought Sela and Janna had died together.
But now Sela's returned with you and there's no sign of Janna. If you learn anything of her whereabouts when you're out in the city, please report back. Porque es tan importante. The Ward Stones are a gift of Iomedae. Created personally by her herald, a mighty angel, and a general of the celestial armies. The Ward Stones keep the world wound from expanding. They stand along the border of the territory controlled by the demons, creating a barrier to keep them inside. The Canabras obelisk was the first to be placed. It is the key to the whole barrier. We cannot leave it in the hands of those monsters from the abyss. Abismo. También hay un huevo de texto. Vale, todo claro. May the goddess help you. We're still fighting, which means that Canabras still hasn't fallen. If you come across any groups in the city that can fight, send them here to the Defender's Heart. We'll need every fighter we can muster for the final assault. Yes, one more thing. If you're in the area, check out this address. It's our house. Mine and Inevia's. Well, it was our house. If the building is still standing, open the hidden compartment in the kitchen. It's filled with supplies for a rainy day. You can take whatever you find. You have more need of it. Oye, ¿me estás diciendo manco? ¿Me está diciendo manco? Cofre personal, toma cosas. Los 5 puntos de vida máxima. Las 2 celestiales de daño están montados para ella. Esto de aquí, más 2 celestiales de daño contra plagas, también para ella. Contra demonios. Esto de aquí a nadie, porque solo estará aquí y ya está. Bueno, me vendría bien a mí, pero bueno. Se activa desde aquí. Y aparece, debería de aparecer un dragoncillo por aquí, pero no ha aparecido. Cofre personal donde puedo guardar todos los objetos y todo lo demás. Oye, espera, ¿te importa si te digo algo? Debe esto fuera apoyado con indiferencia en una estantería. Empezamos por la primera vez. Te ha confiado una misión importante, lo entiendo, y sé que cumplirás con tu labor, te he visto en acción, pero aquí está el problema. Enviarte a hacer un recado y debilitamos nuestras defensas. Si no nos atacan mientras no estás, no seremos capaces de rechazarlos. Todo parece claro. ¿De qué quieres que hablar? Prepárate, vale. ¿Sabes la grieta que dejó la guadaña de este maldito escarabajo? Bueno, pues dividió la ciudad en 2 y ahora es bastante complicado pasar de un lado al otro. Mis exploradores me dicen que hay un punto más o menos decente para cruzar la plaza del mercado, aunque tampoco es lo que hay, es que lo hayan intentado. Pero si quieres cruzar, me imagino que tarde o temprano querrás hacerlo, igual te interesa echar un vistazo en la plaza. ¿Quieres que me quede aquí y proteja la taberna? ¿Qué? ¿Que tú qué? No, tu tarea es demasiado importante, no. No puedes quedarte aquí esperando a que los demonios llamen a la puerta. Tenemos que tomar la iniciativa. Pero si esos malditos demonios intentan atacar este lugar, voy a enviar un enlace a buscarte. Si eso ocurre, vuelve aquí, ¿de acuerdo? Porque si no lo haces, es cuando vuelvas, solo verás un montón de cenizas, ¿entendido? ¿Cuándo crees que volverán a atacar los demonios?
Vete tú a saber, a lo mejor no vienen aquí, podrían atacar toda la maldita ciudad. Las bandijas saben que han perdido la ventaja y que vamos a atacar, contraatacar. Si las cosas se ponen en marcha aquí, has de saber que después de que ataquen algunas cosas podrían acabar irreconocibles. Así que si tienes algún asunto que atender, es mejor que lo hagas pronto. Gracias por el aviso. Vale, Stoughton. Soy tan rápido porque aún tengo el hechizo de... Mira el gato. Está bugueadísimo. El enano te recuerda a una ciudad abandonada, las altas murallas que aún residen, pero sus ventanas vacías y oscurecidas dejan claro que hay dentro, que lo que hay dentro está muerto. Ah, eres tú. Has hecho un buen trabajo en la guarnición gris. Miramos Southern Bane. Si has oído los rumores sobre mí, su cara se parece no haber intentado sonreír en su vida, hace una mueca. Bueno, digamos que todo lo que dice la gente a mí sobre es cierto. Tengo que hablar con el elfo que llama el narrador. ¿Sabías dónde puedo encontrarlo? El narrador Stoughton se mece la barba pensativo. Es un viejo extraño, desde luego. Se pasaba horas sentado junto a mí, preguntándome de todo. Nunca juzgaba ni ofrecía compasión, se limitaba a escuchar. Al principio quería alejarme tanto de él y de sus preguntas como pudiera, pero luego me di cuenta de que al hablar con él llevaba un poco mi carga. Espero que esté vivo y bien. Está como el de ciego y es bastante endeble, así que si está solo en la ciudad, bueno, prefiero no entrar en detalles. Conozco un lugar donde podría estar, búscalo en la negra. Es el nombre de una biblioteca. Te lo marcaré en el mapa. No sé para qué quiere un elfo ciego ir a la tabla a una biblioteca, pero parece gustarle mucho. Se pasa días enteros sin salir de ella. ¿Qué dice la gente sobre ti? Dicen que soy un traidor del mismo calibre que Aredo Borles. Si os interesa. 2 segundos más. Y ya. Que soy una desgracia para los condenados. Los condenados son una unidad militar de pequeños delincuentes reclutados a la fuerza como carne de cañón que envían a la frente de las cruzadas de villanas. Que la reina Galfrey no debería haberme perdonado la vida, que debería estar en el patíbulo. Si os interesa, como hay poco texto, vale, pues ya está. Porque te entiendo tanto. De verdad no lo sabes, Stoughton te lanza una mirada larga y taciturna y luego suspira. Por mi culpa los cruzados han tenido que refugiarse en fortalezas en los límites de la herida del mundo, en vez de llevar la lucha a los demonios. Solíamos tener un punto de apoyo en la herida, la poderosa e inexpugnable ciudad de Dresden. Fundada como ciudad fortaleza durante el apogeo de la arrogancia, la primera cruzada mendeviana Dresden cayó ante el asalto de las hordas demoníacas de la herida del mundo, en la quinta cruzada, en la cuarta. Ahora es un monumento a la insensata ingenuidad de sus primeros cruzados. Era nuestra hasta que cayó, y todo por mi ceguera, entregué la ciudad al enemigo. Me juzgaron, así que querían ejecutarme y no sin razón, pero la reina intervino. Ya sabemos lo del exilio y todo lo demás. Dijo que sería mejor que viviera y luchara para enmendar mi falta, y así vivo, década tras década luchando con los condenados. El enano se encoge de hombros. Perdón. Como puedes ver, no he arreglado nada ni me he ganado el perdón de nadie. ¿Vas a escupirme en la cara tú también? No me sorprendería. Caótico. Te han dado una oportunidad para vivir, así que vive y no culpes a otros por lo que has hecho en tu vida. ¿Crees que no han intentado sermonarme antes? El nano se encoge de hombros con indiferencia. Tantos años a los condenados, a estas alturas no debería haber terminado tu penitencia. No me corresponde a mí decidirlo. Mi vida está en manos de la reina. Calla durante un momento antes de continuar con voz temblorosa. El estar entre los condenados no es la peor parte. Todos estos años he rogado el perdón de Torak. He perdido la cuenta de las veces que he acudido a los sacerdotes que me inclinaron antes de soltar. Es tan solo parte de la creación
que creó los enanos respondiera a mis plegarias una sola vez, no para devolverme lo que he perdido. Me bastaría con que dijera que sigo siendo uno de sus hijos. Me parece que no le importa en absoluto. Si mi propio Dios no cree que merezco la redención, ¿qué puedo esperar de los mortales? ¿De verdad no tienes amigos? No habría durado tanto si estuviera completamente solo. Mi hermano menor, Joran, es la razón por la que puedo seguir. Nunca me ha abandonado. Los demás me reúnen como si fuera contagioso. Hasta los guerreros de los condenados se consuelan diciendo si me habrán degradado, pero por lo menos no soy Staunton. La comandante Tirabae parece la única persona en todo el ejército que recuerda que soy un soldado y no un esclavo. No tiene remedio a la hora de llevarme al combate. He sido víctima de injurias en el pasado, por lo menos eso dicen, y por eso intento juzgar a la gente antes de conocerla. No me extraña que sea lo único que conserve la razón en medio de esta locura. Olvida a Tora, que si no solo haces echar a la herida. A los dioses no les importamos, no merecen nuestras obligaciones, y menos nuestro sufrimiento. Un ateo no puede entender cómo se siente un rechazo de tu Dios, igual que alguien que no ha amado nunca puede comprender qué es lo que te traiciona el amor de tu vida. Provocaste la caída de una ciudad entera, ¿cómo es posible? ¿Qué quieres decir con cómo? Caballero te clava la mirada con el ceño fruncido. Si no te fías de las palabras de un condenado, pregúntale a otro, como por ejemplo mi hermano pequeño Joran. Y aún así, si no lo crees, no me importa. Pero si lo que quieres es que te vuelva a contar la historia de mi desgracia por enésima vez, no lo haré. Tengo que irme. Adiós, tal vez volvamos a vernos. Vale, vamos a comprar un montón de cosas aquí. Es un vampiro. El medallón que llevas es un símbolo sagrado, ¿no? Eres un clérigo de Kaleiden. Soy un pasador, el mejor de la ciudad, el mejor que siempre ha habido. Y mi Dios también es el mejor de todos. Enséñame lo que tienes. No pienso hablar con todo el mundo. Vale, vamos a comprarme a las 35. Neófito. Siempre que el portador de estos guantes lanza un truco o un conjuro de primer nivel, el conjuro inflige un punto de daño adicional por cada nivel que se tira. Me sirve a mí y el presagio oscuro. Si el portador de este anillo tiene la habilidad de lanzar conjuros de forma más espontánea, permite hacer los conjuros, espantar miedo a los de fatigo, rayo agotador, rayo de debilitamiento. Para lanzar un conjuro, el portador necesita disponer de un espacio del conjuro de nivel requerido, o ser hechicero como yo, o parecidos. Hay un montón de pociones, como por ejemplo curaciones, que necesitamos para no malgastar hechizos de curación. Velo oscuro. Una vez al día puedes usar para conceder a tu grupo ocultamiento total con todos los ataques a distancia durante un turno. También me sirve. Colmillo mágico mayor. Fuego de alquimista no me sirve porque nadie aquí es alquimista. Trato hecho. Vale, a ver. ¿Con quién es importante hablar aquí? Con uno de estos dos para comprar cosas. Muéstrame los pergaminos que vendes. Precio descendente. Brazales de mago. Estos brazales consiguen un bonificador para durar más 2 igual que estuvieran en la armadura. Y un bonificador protege todas sus competencias de las pruebas de arcano. Esto para mí. Guardián de la vida. Siempre que el portador de este amuleto se encuentra bajo los efectos de custodia contra la muerte, tiene un bonificador más 2 a la CA contra ataques de criaturas muertas vivientes. Si se usa cualquier conjuro por heridas individuales sobre los PGs actuales de 0 o menos, este cura una cantidad igual de PG a los dedos del portador. Esto para este de aquí que cura. Pergamino de escriba, protector helado.
Otorga resistencia de frío 10. Si este dispone de beneficio planta helada, también le otorga un +2 a la armadura natural. O sea, para crear hechizos, básicamente. Revivir a los muertos. Y equipo de alquimista. También me pilo estos dos. Y de pergaminos. También este de aquí. Prolongación menor de nivel 3 o inferior. También para este de aquí. Este de aquí ya lo tengo. Restablecimiento, pergaminos también, por favor. También voy a comprarme pergaminos de... botiquines de primeros auxilios. Polvo de diamante, ya que es necesario para hechizos de restablecimiento. Pergamino de acelerar, por favor. $59.000 todo esto. Trato hecho. Terror en marcha. Vale. Equipamiento. Materiales de mago, por favor. Curar heridas para... Sí. Vaya. Pues nada. Esto para mí. Esto también para mí. Esto también para mí. No, espera, esto para mí. Vale. Neófito, también para mí. Vale, brazales de armadura y brazales grabados. +1 para ti. No sé cómo puedo equipar brazales. Bueno, sí, supongo que aquí. Las patas. Pero bueno. A ver, gracias al glitch sí que podría usar hechizos de curación, pero bueno. Gracias al glitch de esto, de pasarme conjuros de un personaje a otro. O sea, yo puedo tener todos estos conjuros de aquí. Ahí sí hay que ponerle hechizos. Esta será básicamente lo que cura por ahora. Esto en nausabundo también es la hostia. Básicamente para... Vale, obviamente voy a poner full invocación para molestar. Con esto. Tormenta de hielo también iría muy bien. Cuerpo espinoso, piedras punzantes. Y por ejemplo, escupir veneno. Corto alcance, no me interesa, o sí. Y falsa vida mayor, para aumentarse la vida a sí misma. Vale. Muy bien. Tú, ahora de fuerza mayor y armadura sin esfuerzo. Y en el 1, velo del cielo y velo de energía positiva. Muy pronto subiremos al 8. ¿Qué pasará en el 8? Ah, en el 9.
una nueva dote y un nuevo hechizo de nivel 4. Además obtengo portal. ¡Buah! Puerta dimensional. Fantástico. Podría hacer cosas con esto. Cosas ilegales. Porque no está parcheado. Y además obtengo arcanos nuevos. Fantástico. Pues el siguiente nivel a tope. El siguiente nivel a tope. Voy a elegir otra metamagia. Para hacer mis conjuros más poderosos. Puedo añadir aquí cualquier conjuro, creo. Vale. Pues por aquí... Que sí. Del mismo tipo. Sila no tiene. Yo tengo del mismo tipo. ¿Qué es esto de aquí? Que no se apilan. 7 horas de la vida real. Lo mismo que aquí, no, escudo 5 minutos. Y estos 5 minutos, por eso voy tan rápido. Con este puedo crear personajes. Por si con los míos no es suficiente. Con este puedo crear personajes y cambiar de clase. Es de la sociedad Pathfinder. Un hombre alto y atlético de salud, tiene el pelo corto de estilo militar y demasiadas canas para su edad. Está esbelto y aseado, y en su ojo brilla un monóculo. ¿Un monóculo? ¿Dónde? Tanto su cuerpo grande pero ágil como la postura de su mandíbula son propios de alguien dispuesto a pasar la acción en cualquier momento. Saludos, soy Eilor, capitán de la expedición de la sociedad Pathfinder. No puedo cambiar de clase porque estamos en dificultad core, pero simplemente cambiando de dificultad a normal y cambiando otra vez a core, que no pasa nada. Y aquí ya me he pasado el juego en core. Pues eso. Podría cambiar de esto, de clase. Soy oficial superior de los Pathfinder. Si os interesa, no pienso leerlo, me da igual que haya poco texto. 1 hora y 12, 1 hora y 13 minutos, vaya. Bueno, superior de los Pathfinder de la región de Mendov, si bien es cierto que la sociedad no está llevando a cabo prácticamente ninguna tarea aquí. Soy uno de los muy pocos Pathfinder presentes y sinceramente estoy aquí por una nueva vendetta personal contra una adoradora de demonios a la que llaman la tejedora de pesadillas. He tenido que trabajar en solitario sin ayuda de la sociedad, pero he trabado amistad con numerosos mercenarios locales y valientes guerreros. Si necesitas a alguien que luche por una causa justa, avísame. Podría reclutar a alguien extra de mientras. Pero por ahora no hace falta. Suerte y ten cuidado, confía solo en tus amigos más cercanos, ya que nuestros amigos son astutos y traicioneros. Vale, vamos afuera. No, espera, primero vamos aquí, porque así obtendremos nuevo aliado al hablar con Wolgif. Rinde tu alma del bandido, medalla, protégenos. Jaja, te he peleado otra vez. ¿Cuántas veces van hoy? Ya de tus chistes para no te quepan tilfin. Tranquilidad, no me pegues. Hey, Chief. Hey, Dreamboat, come over here. I want to talk to you about something.
Something really important. El joven Tilfen se sienta con las piernas cruzadas en el suelo. Parece relativamente tranquilo para alguien que lleva grilletes, pero su cola se agita de un lado a otro. Al percatarse de tu presencia, el Tilfen se sienta y hace señas para que te acerques. Quit bothering the decent people in here, Woljif, or I'll knock your teeth out! What's it to you, Delvin Dum-Dum? You were told to guard me, and I'm not stopping you. But no one told me I had to shut my trap. Tu sombra, ¿qué ha sido eso? Get me out of here and I'll tell you. And don't worry, it's not contagious. ¿Quién eres? Woljif. Woljif Jefto. I deal in useful things. I can get you whatever you want. Anything. But there's just one problem. El Tilfen hace sonar sus cadenas y te echa una mirada significativa. ¿Qué quieres de mí? I'll lay it out for you. Simple job, 30 minutes tops. We go someplace, talk to someone, and in return, whatever you want, I'll get it for you. Some extra rations? No problem. Armor, weapons, scrolls, you name it. It's as good as yours. If you need my help with something, whistle and I'll be there. I'm handy enough with knives too, and even my magic know-how isn't too shabby. What a load of guff! If you were good at magic, you wouldn't be stuck in here now, would you? Don't you listen to him, Chief. He'd find fault with the Queen herself. I'll be useful to have in battle, and I'll sell whatever you want at a reasonable price. It's your lucky day. You won't meet another gem like me in Canabras. ¿Por qué estás encarcelado, compañero? Does it really matter? Don't get hung up on the past, Chief. Don't look to the future. Live in the here and now. He was caught thieving. ¿Puedo ayudarte si sigues en Canadá y cómo puedo liberarte? That's easy. You know Irabeth? Feisty-looking gal, always wears armor. You can't miss her. She's the meanest fighter in the whole city. When you see her, put in a good word for me, will ya? Tell her there's this guy Woljif locked up for no good reason in the Defender's Heart. Well, for the follies of his youth. And he really wants to get out on bail so he can keep up his good behavior and make a contribution to society. You got that? Will you do it? Bien, hablaré con Irabeth sobre tu situación. I knew I could count on you. Knew it the moment I laid eyes on you. Hablaremos más tarde. Libertad condicional. I'm gone. I've got... Irabeth. Irabeth se frota los ojos rojos y cansados. Has tenido éxito. ¿Cómo está la ciudad? Hay un Tiffany en el corazón del defensor encadenado. ¿Qué me puedes contar de él? Irabeth se encoge de hombros con desprecio. Woljif es un gran lanzador de una banda de tilfadores que operan en Canabras, así los llaman por estos lares. Intentaron robar un vendedor de artículos mágicos hace poco. Por desgracia, solo arrestaron a uno de ellos. El resto consiguió escapar. No tenemos dónde custodiar la parte del corazón del defensor, pero apenas cuenta como prisión. Woljif también lo sabe. Lleva días suplicando que le liberemos o que alguien atestigue por él. Ya te ha pedido que hables bien de él, ¿no? Irabeth te mira con los ojos encerrados y luego se escoge de hombros. Si quieres reclutar a Woljif y darle un buen uso, ve a quitárselo de las manos de nuestros guardias. Apenas podemos permitirles emplear a un soldado para que gaste su día en vigilar a un ladrón de poca monta. Espero que el Chieftain resulte útil si decides llevártelo contigo. Tengo que irme. Ve que yo me da y te guarde. Vale. Pues... vamos aquí. Hago F5 y termino el episodio, así que eso. Hasta aquí este capítulo. Soy Sevedat y nos vemos en el próximo directo vídeo. Chao.